Vamos a saludar con nuestro segundo invitado, el sociólogo Agustín Burbano de Lara. Con él vamos a hacer un análisis de la política y de la coyuntura electoral. ¿Cómo está, Agustín? Buenos días, bienvenido a Ecuador en Directo. Jaime, ¿cómo estás? Qué gusto. Un saludo a toda tu audiencia y un saludo a Carla, que se mejore. Escuché que está delicada de salud. Gracias, Agustín. Agustín, estamos a 20 días, si no me equivoco, de la elección, ¿no? Faltan pocos días ya, 3 semanas, menos de 3 semanas ya. La próxima semana es el debate. Muchos dicen este fin de semana, sí, este domingo, el 1 de octubre es el debate. Mucha gente dice, muchos analistas dicen que del debate sabremos quién es el próximo presidente. ¿Tú también tienes esa misma visión o tal vez hay otras cosas que pueden darse? No creo que es solamente por el debate que sabremos quién es el próximo presidente, pero sí será el debate un lugar privilegiado para demostrar, para comunicar a la opinión pública quién está haciendo las cosas de mejor manera. Y creo que sí, el debate es un momento en el que se va a condensar todas las oportunidades de poner en juego todo lo que necesitan comunicar cada una de las candidaturas para llegar a la presidencia, sí se va a poner en juego en el debate. Y además que tiene que ser empleado estratégicamente, porque las campañas tienen que pensar que todo aquello que se diga en el debate esté conectado con la historia de la campaña, pero que también pueda ser utilizado en los días posteriores a forma de video, de audios, de pastillas, para sembrar nuevas ideas fuerza. Entonces sí, evidentemente el debate es súper importante, pero no es solo lo que ocurra en el debate, sino cómo el debate se conecta con la campaña en general y cómo los productos del debate puedan ser utilizados en las 2 últimas semanas finales. Bueno, en la primera vuelta, el debate de la primera vuelta, el candidato Noboa no era muy conocido, ¿no? Pocos conocían al candidato, algunos ni sabían que fue asambleísta y a qué postura mantuvo cuando estuvo en la asamblea. Él poco iba a la asamblea y cuando le tocaba votar por leyes que apoyaba al gobierno, pues ese día no iba, mandaba a su suplente. Pero bueno, en la primera vuelta le resultó, nadie apostaba que tal vez iba a ser el segundo, resulta que llega segundo después de la muerte de Fernando Villavicencio. Esta vez, en esta segunda vuelta, en este segundo debate, la cosa va a ser distinta, porque ya no habrán los mismos que estuvieron conduciendo el debate, ya tendrán más tiempo para exponer. Mucha gente cree que Daniel Noboa, el día del debate, hablaba como un robot, algunos dicen así, ¿no? Y que tal vez le dieron las preguntas con anticipación, se supo preparar, hizo muchas cosas que tal vez a él le convenía y le fue bien en el debate. ¿Cómo ves este debate de esta segunda vuelta? A ver, en primer lugar, sí saludo y celebro que hayan cambiado la moderación, y lo digo porque cuando uno vuelve a ver el debate de la primera vuelta de manera atenta, yo comparto con Carolina Ávila Nieto que hubo un daño particular al inicio a Luisa González, a Otto Sonnenholzner, un poquito menos a Bolívar Armijos, pero las interrupciones de entrada ya dieron una mala imagen inicial de las candidaturas, y ahí hay entera y plena responsabilidad de quienes moderaban el debate, porque no es que te cortaban porque no estabas respondiendo a la pregunta, te cortaban porque a criterio subjetivo de la y el moderador no estabas haciendo un desarrollo inicial de la idea como ellos quisieran que hagas. Entonces, y eso se notó mucho en el caso de Luisa González. Entonces, sí creo que por ese lado va a mejorar. Va a haber más tiempo para discutir también, ya los tiempos no van a ser tan apretados, va a haber más espacio para desarrollar las ideas, va a haber más espacio para hacer puntos y contrapuntos. Entonces, en ese sentido, también creo que una conversación entre dos personas, un debate entre dos personas, va a permitir que la ciudadanía tenga más elementos. Yo sí considero que el debate de primera vuelta debió haberse dividido en 2 momentos distintos, porque fue muy poco el tiempo que pudimos escuchar a cada una de las candidaturas para todo el tiempo que estuvieron ahí parados. También creo que en este debate hay algo que va a estar muy presente en la retina de quienes miren el debate, y es qué van a hacer
para conquistar a los votos indecisos. Actualmente hay un número importante de votos indecisos. Generalmente en las elecciones siempre, hasta las últimas una semana, hay un número importante de indecisos y esto es lo que le da otro valor importante al debate. El debate sí es una oportunidad privilegiada para poder incidir y poder participar de una porción más grande de ese pastel de indecisos. Entonces, creo que al debate se tiene que ir también con muy buenos estudios de comunicación política, cualitativos y cuantitativos, para conocer cuáles son los mensajes que te van a poder, a cada candidatura le van a servir para construir una mayor identificación con la gente que está en indecisión. Entonces, creo que el debate va a ser muy útil para ambas campañas. Veamos quién lo prepara de mejor manera y quién hace toda la investigación previa para llegar de mejor manera al debate. La semana pasada, Luisa estuvo en una entrevista en Ecuavisa. Pudimos notar que en esa entrevista vimos a una candidata de la Revolución Ciudadana más suelta. Mostró capacidad, mostró que sabe cómo manejar la cosa pública. ¿Esta entrevista tal vez podría haber sido un calentamiento para el debate que se viene esta semana? Pudo haber sido un calentamiento, sí, aunque no creo que la moderación que vayan a tener en este debate va a tener el mismo nivel de animadversión hacia la Revolución Ciudadana que tiene Carlos Rojas. Con Carlos Rojas pasó algo cuando hacía las preguntas en entrevista a Luisa, y es que asentaba una premisa y era una premisa discutible, y sobre esa premisa discutible hacía la pregunta. Y cuando alguien se enfrenta a veces a entrevistas con personas que te tienen animadversión, es clave identificar y no comprar las premisas que son contrarias a tus posturas políticas y señalar que está dando por sentado una premisa que hay que explicar, que hay que debatir, que hay que fundamentar. Sí, creo que yo también vi una muy buena entrevista de parte de Luisa, me gustó cómo se desenvolvió. Además, fueron 30 minutos seguidos de tener un entrevistador que no estaba orientado o no tenía el objetivo de que comuniques tu plan de gobierno, sino que cuando estabas explicando las cosas que ibas a hacer y lo hacías de manera satisfactoria, te decía perfecto y te cortaba inmediatamente y se iba a otra pregunta. Y en aquellos lugares donde sabe que puede escarbar más polémica, donde ha habido polémica por ciertas declaraciones tergiversadas de las candidaturas de la Revolución Ciudadana, trataba de dedicar y quedarse ahí, sembrarse ahí la mayor cantidad de tiempo aire. Sí, creo que de todas maneras es una gran experiencia previa y nos da una idea de a qué altura va a estar Luisa en este debate. Sí es importante también que tengamos en mente algo, y es que Daniel Noboa va a estar ahora con todas las cámaras encima, y Daniel Noboa ha demostrado en estas 3 semanas que está demostrando quién verdaderamente ha sido, que le ha costado asumir el discurso de la comunicación política, el guión, el script de la comunicación política con el que él estaba funcionando las 2 últimas semanas de la primera vuelta, y está empezando a sacar declaraciones clasistas, racistas, machistas, estigmatizantes, este tipo de cosas de que alguien se va a la cárcel gracias a operar de los cálculos, que una mujer embarazada si recibe una transferencia de dinero tiene que recibir vouchers porque las mujeres se embarazan solo para recibir dinero, con todo lo que eso significó, y que después en redes hay otros abogados que digan que las mujeres embarazadas tienen 4 o 5 hijos y viven sabroso. Es decir, el desafío de Daniel Noboa en este momento va a estar también tratar de no cometer estos errores que salen de su hábitus, de una forma natural en cómo alguien de su posición social tiende o puede concebir el mundo. Entonces, también ahí hay una estrategia importante, va a ver hasta en qué medida va a ver cómo usar todos los prejuicios de Daniel Noboa en favor de la campaña de Luisa. Los grandes medios de comunicación han posicionado un mensaje de bronca o el mensaje anticorreísta, el mensaje de descalificar a la candidatura de Luisa González. ¿Qué debe hacer la Revolución Ciudadana para tratar de captar ese voto anticorreísta? ¿Será complicado? ¿O si hay una manera de cómo buscar que esa gente que está pensando en que todo lo que dicen los grandes medios de comunicación es lo contrario? A ver, aquí yo te marcaría 2 cosas. La primera es que
Los recursos siempre son finitos y cuando los recursos son finitos, uno siempre tiene que tratar de utilizar sus recursos de la manera más eficientemente posible. De entrada, eso nos dice que no hay que concentrarse en el público que ya es abierta, dura y en la población que es duramente anticorreísta, porque tú puedes gastar muchísimos recursos y tu rendimiento va a ser muy bajo. En el sector de la población en el que tienes que enfocarte es en aquel sector que por lo menos no se autopercibe correísta o anticorreísta, o que es anticorreísta blando. Ese es el sector en el que tienes que concentrarte. Entonces, primero eso, porque es lo que te va a permitir tener una estrategia más efectiva en términos de recursos y efectos, algo mucho más económico y más racionalmente eficiente. Lo segundo es que para poder incidir en este grupo de indecisos, para incidir en este grupo de gente que, a ver, en el 2013 a Rafael Correa lo votó el 60% de la población, Rafael Correa era oceánico en este país, en el 2009 lo votó más del 50% de la población. A lo que voy es, hay todo un sector del electorado que alguna vez votó a la Revolución Ciudadana y desde el 2017 en adelante no lo está votando más. Entonces, es detrás de ese sector del electorado al cual hay que estudiarlo y detrás del cual hay que ir. Yo tengo una hipótesis, no sé hasta qué punto es compartida, pero yo la semana anterior tuve la posibilidad de tener acceso a algunos cruces de información del votante de Daniel Noboa, muy interesantes. El primero es que el votante de Daniel Noboa, hay algo que nunca nadie paró mucha bola y es que Daniel Noboa saca más votos para la presidencia de lo que su bloque saca para la Asamblea Nacional. ¿Cómo explicas que Daniel Noboa sea el candidato que pase la segunda vuelta y no tenga el segundo bloque más grande en la Asamblea Nacional? Eso te lleva a investigar ese voto. Cuando investigas ese voto te das cuenta primero que el candidato Daniel Noboa fue el que tuvo mayor cantidad de votos nulos en la Asamblea Nacional. El votante de Daniel Noboa votaba por él porque lo desconocías o como una forma de castigar al sistema político, y adicionalmente en la Asamblea Nacional, como estás en contra del sistema político, votabas nulo. Bueno, ese voto significa un voto antisistema, un voto de estoy molesto con el sistema político, estoy cansado de políticos que generan problemas políticos que solo interesan a los políticos, ¿ya? Eso para empezar. El segundo dato interesante es que el votante de Daniel Noboa, hay un sector importante del Daniel Noboa. Cuando digo importante no estoy diciendo la mayoría, gran parte. Lo que estoy diciendo es que como vamos a tener una elección tan cerrada, cualquier punto porcentual cuesta. Y si es que 3%, 5% de los votos que tuvieron se debe a estas lógicas, ya es algo significativo y hay algo que disputar ahí. Una gran parte importante del voto de Daniel Noboa también lo votan porque no lo conocían. Y aquí viene otra vez del voto antisistema. Estoy tan cansado de las caras que yo identifico del sistema político que voto a alguien que me resulta o me parece o se me aparece como nuevo. Yo sé que para el 5% de la población, 3% de la población que consumimos política todos los días, Daniel Noboa no es alguien nuevo, que representa además a una de las élites más retardatarias de este país, que ha lucrado de la violación de los derechos laborales, de los derechos humanos, que no ha sido muy prolija ni ha sido muy atenta a observarlos, sino que han tenido políticas muy agresivas contra ellos, sobre todo en el sector bananero, esto es evidente. Pero no obstante, la gente que no consume política todos los días, no se le hace esto evidente. Entonces lo ve como un rostro relativamente nuevo, no lo recuerda de la Asamblea, no recuerda que presidió una comisión durante el gobierno de Lasso y lo vota. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque ese votante sí es un votante detrás del cual hay que ir y sí es un votante en disputa y hay formas de disputar ese votante. Cuando uno analiza este voto antisistema, uno empieza a investigar un poco más de fondo, uno va a ver que una de las razones por las cuales la gente está votando antisistema es porque siente que ha perdido el control de la vida cotidiana. Y hay algo que no podemos negar, o sea, el gobierno de Lenín Moreno, el gobierno de Guillermo Lasso, se han preciado mucho de ser liberales, pero no han sido gobiernos democráticos. Para nada gobiernos democráticos. La gente ha sufrido y ha sufrido muchísimo. Sufrió con la pandemia, sufrió con la falta de transferencia de dinero durante la pandemia, sufrió con las vacunas VIP durante la pandemia, se sufrió con la represión del 2019 de octubre, se sufrió con la represión de junio del 2022, se ha sufrido con las masacres carcelarias, con la cárcel en las calles. La población ha sufrido muchísimo. Entonces, es obvio que después de todo este sufrimiento la gente va a votar de manera antisistema. Está cansada del sistema político. La pregunta es, ¿por qué ven en Daniel esa oportunidad o esa novedad de protestar contra el sistema político y no lo ven en Luisa? Y aquí yo sí caigo en cuenta que
La Revolución Ciudadana le está haciendo falta hacer un gesto para hacerle sentir al elector o a la electora, al electorado, que a través de la Revolución Ciudadana va a recuperar un poquito de control de su vida. Y es que la Revolución Ciudadana no tiene el gesto público, por ejemplo, que tuvo el fin de semana Cristina, de pedir perdón al electorado, de reconocer que no somos perfectos, que hay promesas que hacemos y no las cumplimos, o que a veces hay cosas que no las pudimos hacer como hubiésemos querido, o las hicimos como quisimos y no las hicimos bien y estábamos equivocados. Hay algunos sectores de la población que esperan un reconocimiento de la Revolución Ciudadana de algunos de sus errores, que nadie está diciendo que eso va a borrar los miles de aciertos que la Revolución Ciudadana tuvo en su gobierno. Pero hay un sector de la población que espera eso, porque cuando la Revolución Ciudadana te dice, reconozco que aquí me equivoqué, o reconozco que esto podría ser de mejor manera, o reconozco que esto no debía ser, lo que le está diciendo el electorado es, yo reconozco que yo soy el mandatario y que tú, ciudadano, tú, ciudadana, eres el mandante. Y yo estoy actualizando mi lugar de escucha y de obediencia respecto de ti. Este es un gesto que la Revolución Ciudadana no lo ha hecho últimamente, no lo ha hecho muchísimo tiempo. En parte yo entiendo, el asedio, la persecución es brutal, pero la gente no vota solo pensando en la persecución y el asedio de la que la Revolución Ciudadana ha sido objeto. Entonces, para mí este es un gesto que sería importante para disputar ciertos sectores que o están en indecisión o que fueron votantes blandos de la Revolución Ciudadana y en determinado momento, a partir del 2014, se fueron desafectando y a los cuales es necesario volverles a conquistar. También hay que señalar, yo creería, que hay una campaña en contra de la Revolución Ciudadana, algo que manifiesta Luisa y que tal vez no es lo correcto, amplifican enseguida todo su mensaje o lo sacan de contexto. Lo mismo ha pasado con el candidato a la vicepresidencia de la Revolución Ciudadana, Andrés Arauz. Sacaron de contexto el tema económico de los ecuadólares y todo. Pero hemos visto una gran cantidad de mensajes que han enviado los candidatos de la otra lista. El candidato Daniel Noboa y la candidata a la vicepresidencia, Verónica Abad. La candidata a la vicepresidencia ha dicho que hay que privatizar la seguridad social, hay que privatizar el salud, hay que privatizar la educación, e incluso el mismo candidato a la presidencia, Daniel Noboa, ha dicho que los ecuatorianos nos hacemos coger presos para ir a la cárcel, donde vamos a comer gratis y vamos a tener medicinas gratis. Allí la prensa ha callado, ahí no ha amplificado ningún mensaje, pero del otro lado, cuando medio das un mensaje que tal vez lo sacan de contexto, enseguida lo amplifican. ¿Eso le ha hecho daño también a la campaña, Agustín? Totalmente, a ver, pero hay que dar por descontado que se juega. ¿Cómo se puede contrarrestar eso? O sea, a ver, hay que dar por descontado que se juega con la cancha inclinada y hay que dar por descontado que no se está viviendo, pero no ahora, desde hace muchísimo tiempo, condiciones de participación electoral equitativas ni democráticas. O sea, pero desde hace muchísimo tiempo. O sea, estamos en una democracia que está asediada. O sea, al lado, la violencia está asediando la democracia. O sea, al lado del asesinato de Villavicencio, es que eso es lo que a mí me preocupa, y hay algo que dijo Mariel Mar Gallegos en la entrevista que tuvo contigo la anterior semana. Hemos perdido la capacidad de asombro. O sea, están los dichos de Daniel Noboa, pero salió un audio recientemente del presidente de la Corte Nacional de Justicia, en la que se da cuenta, en la que suma una evidencia más del tamaño del sol sobre la cantidad de irregularidades que han habido en el caso Sobornos. Pero acá no pasa nada, no es titular en ningún periódico, no sale en ningún canal de televisión masivo ni corporativo. Entonces, desde ya que la cancha está inclinada y desde ya que cualquier paso en falso de la candidatura a la Revolución Ciudadana va a ser amplificada y magnificada por los medios, y cualquier paso en falso de las candidaturas de Daniel Noboa o de Verónica Abad va a ser ocultada. Porque nuestros medios de comunicación masivos tienen una postura política, tienen una postura más que editorial, una postura política, son actores políticos y quieren cultivar sentidos desfavorables para la Revolución Ciudadana. Lo que hay que preguntarse es por qué los medios de comunicación que tanto alabaron el gobierno de Lenín Moreno, que tanto alabaron y protegieron al gobierno de Guillermo Lasso, ¿por qué lo hicieron uno? En segundo lugar,
cómo nos ha ido a la ciudadanía en nuestra vida cotidiana cuando los medios nos dijeron que estábamos bien y cómo nos fue en la vida cotidiana cuando los medios nos decían que estaban mal. Y ahí hay una interesante labor de pedagogía que no es fácil, pero que se puede hacer. Si me dices a mí, yo particularmente sí tengo una adscripción política un poco más nacional y popular. A mí me gustaba un poco más, a mí me parece que a los medios de comunicación hay que discutirles y aquello que dicen políticamente hay que responderles en términos políticos. Por más que saquen luego el guión de la libertad de prensa, de la libertad de expresión, de lo que sea, cuando un medio hace política hay que responderle de la misma forma en los términos políticos. Yo no sé si tú advertiste esto, en la primera vuelta había cierta animadversión de los medios, sobre todo con Jan Topic. Dentro de los candidatos del establishment, a Jan Topic no lo querían mucho, eran bastante agresivos. Y Jan Topic, me acuerdo, tuvo una entrevista con Lenin Artieda en la cual se paró y empezó a cuestionar el rol de cómo estaba llevando a cabo la entrevista a Lenin Artieda. Yo creo que eso sí es algo que cala en algunos sectores del electorado, porque no creo que en este momento la credibilidad de los medios sea tampoco la mejor. No creo que ahorita la credibilidad de los medios es la misma que tuvieron durante el gobierno de Lenín Moreno, por ejemplo. Entonces, bueno, por ahí también creo que hay que Los pensar medios han si tenido un candidato propio. ¿Cómo? Los medios han tenido un candidato propio. Sí, Otto. Otto era el candidato de los medios. Pero si Otto no llegó a la segunda, ahora es Noboa. Es Noboa, no tienen los lazos orgánicos. Perdón que te interrumpa, Agustín. ¿Y cómo explicar a los medios de ahora con los de hace 15 o 20 años, cuando le daban contra al padre de Daniel Noboa, cuando estaba en ese tiempo apoyado por el partido roldosista? Porque no existe, porque en ese entonces la Revolución Ciudadana no había sido gobierno. Entonces, es que esto es el hecho que tenemos que entender. La Revolución Ciudadana es lo que los argentinos, algunos argentinos para el peronismo llamarían el hecho maldito del país burgués. Al país burgués ecuatoriano la Revolución Ciudadana le aterra, le aterra. Yo puedo salir a trotar por San Borondón con una camiseta de la Unidad Popular, puedo salir a trotar por San Borondón con una camiseta de Izquierda Democrática, puedo salir a votar por San Borondón a trotar con una camiseta de, no sé, Pachacutic. Pero si sales con una camiseta de la Revolución Ciudadana generas susto. ¿Y por qué genera susto? Porque es la primera experiencia de gobierno real donde las élites que históricamente gobernaron este país no tuvieron la rectoría ni el control directo de gran parte o de la parte más importante de los resortes estatales. Entonces los medios de comunicación saben que la Revolución Ciudadana va a volver a meter regulación en la comunicación. Los servicios financieros y la banca saben que la Revolución Ciudadana va a volver a regular el sistema financiero de este país. Porque no hay cómo entender el auge de violencia que tenemos si es que no vemos la desregulación que la banca ha generado para poder participar también de las rentas criminales de lavado de dinero. Hay que preguntarse qué tan fácil es en este país meter dinero del narcotráfico, qué tan fácil es en este país meter en el sistema financiero dinero de rentas criminales. Entonces también hay que preguntarse esas cosas. Y los medios saben, la banca lo sabe, y no quieren un Estado relativamente autónomo como existe en todo el mundo que los regule. No quieren un Estado relativamente autónomo que no esté cooptado, no esté gobernado por sus intereses y sus representantes. Y lo regule, vamos, en el gobierno de Guillermo Lasso, el expresidente de la Asociación Ecuatoriana de Bancos fue ministro de la Producción. El presidente del Banana Cluster del Ecuador, y en Banana Cluster era consejero presidencial. Y si vamos punto por punto, vamos a ver cómo durante el gobierno de Lenín Moreno, de Guillermo Lasso, las élites y los dueños de los medios y de los negocios más importantes del país gobernaron y condujeron las políticas públicas que fabricaron este desastre. Agustín, con Lenín Moreno gobernaron los medios. ¿Cómo entender al candidato Noboa, que hace poco anunció 5 ministros, entre ellos está un representante del grupo WON, creo que se llama Iván Wong, me parece, que viene de los exportadores bananeros, sector que ha sido cuestionado por el pago irreal de la caja del banano, que lo anunció hace poco? A ver, ¿cómo entender? Es lo que se ve. Es decir, Daniel Noboa representa a un sector agroexportador y va a poner en la cartera del Estado, que regula el negocio agroexportador, a uno de los representantes de la segunda empresa más grande del país en ese giro de negocio. O sea,
van a velar por sus intereses particulares por encima del bien común. Es que no hay otra forma de entender, no hay lo que se ve, lo que está en la superficie es. Lo mismo pasa con las declaraciones de Verónica Abad y de Daniel Noboa. Cuando nos dicen que alguien se hace meter preso para operarse los cálculos, es porque eso creen, es porque eso piensan. Cuando nos dicen que una mujer no tiene que aspirar al mismo salario de un hombre si va a ser madre, eso es lo que creen, eso es lo que piensan y eso es lo que practican en muchos de sus negocios. No contratan a madres embarazadas o a mujeres que están por embarazarse, porque eso es lo que consideran. Entonces, ahí, eso es lo que a mí me llama un poco la atención, porque esto que es tan evidente y es tan grotesco, le buscamos como interpretaciones más atrás. Es lo que se ve. Ya nos dijo que Rey Van Pack va a ir al Ministerio de Agricultura, una persona asociada a la importación de armas en el país va a ir a la Cancillería, y bueno, van a seguir velando por sus intereses. ¿Van a gobernar las élites? ¿Seguirán gobernando las élites? Depende de cómo sean las elecciones. Por eso es tan importante que la Revolución Ciudadana en estas 2 semanas haga una campaña excepcional, porque que gane la Revolución Ciudadana, que salgamos de esta política económica del desastre, que salgamos de este uso grotesco de las instituciones públicas en favor del interés particular de las élites, va a ser como poner las manos cuando uno cae al suelo. El país se nos está yendo de las manos, estamos en caída libre, tenemos que poner los brazos en esta caída. La Revolución Ciudadana, una victoria de la Revolución Ciudadana es la capacidad de poner las manos. Que gane Daniel Noboa va a seguir profundizar esta caída libre en la que estamos del Ecuador, porque no va a haber un cambio significativo de Daniel Noboa respecto a lo que ya hemos estado viendo con Guillermo Lasso y que vivimos con Evo Moreno. Guillermo Lasso no participó en esta campaña electoral, debió ser candidato, pero no participó. Pero ¿Guillermo Lasso tenía candidatos o tiene candidato en este momento? A ver, qué buena pregunta. Te respondería de una manera corta y una manera larga. La respuesta corta es que el candidato de Guillermo Lasso era Fernando Villavicencio, por lo menos en las apariencias. ¿Ya? En la versión larga es que Daniel Noboa es el candidato de Guillermo Lasso, pero sí hay que reconocer algo, que Daniel Noboa no representa el núcleo duro económico de Guillermo Lasso, sino que a otro sector de las élites de este país. Porque con Guillermo Lasso lo que ocurrió es que quien se puso delante del proyecto económico neoliberal en el país fue el sector financiero del país. Con el desastre del gobierno con Lenín Moreno también, con el desastre del gobierno de Guillermo Lasso, lo que empezó a ocurrir es que las élites empezaron a tener discusiones internas. No es solo Guillermo Lasso el que está dañando su reputación, no es solo, creo, el partido que se está pulverizando, sino que está pulverizando todo nuestro modelo de acumulación. Entonces, se acabó nuestra beneplácito con Guillermo Lasso, le quitamos el voto de confianza y se habilita el juicio político, y por eso el Partido Social Cristiano va detrás de Guillermo Lasso en el juicio político. Creo que Daniel Noboa recompone este pacto de las élites, un gran pacto anticorreísta que otra vez no quiere un Estado en función del bien común, pero ya no es un gobierno del riñón del sector financiero, sino que es más un gobierno de otro sector más vinculado a la agroexportación y más vinculado también al comercio internacional. Creo que viene. Entonces sí es el candidato del pacto de poder del cual pertenece Guillermo Lasso, pero el sector al que Guillermo Lasso representa, evidentemente luego de su desastre de gobierno, está un poco en términos políticos menoscabado. Agustín, quiero agradecerte por aceptar conversar con Ecuador en directo. Muchísimas gracias, Jaime, por la invitación. Siempre es un placer y un saludo a toda tu audiencia. Gracias al sociólogo Agustín Burbano de Lara, aquí en el programa Los Especialistas